La verdad es que sí que es verdad que mm, me parecería interesante poder bajar qué tipos de comportamientos podemos estar llamando a que se pueden dar dentro de una familia tóxica, ¿vale? Por así decirlo, donde hay conductas tóxicas más bien. Porque muchas veces pensamos en cosas como súper graves, ¿sabes? En plan, no me han violado, no me han abusado, no me han... Entonces, todo lo que sale de ahí, lo acepto. Entonces, ¿qué tipos de comportamientos o conductas nos pueden estar haciendo una señal de alarma de, oye, mira, esto no formaría parte de una familia funcional? Esto no se tendría que estar dando para dejar de normalizarlo o que al menos las personas que nos escuchen puedan decir, alarma. Bueno, claro, normalmente son comportamientos que se han dado toda la vida. Tú llegas a terapia ya como adulta, pero resulta que llevas toda la vida, efectivamente, cuando no te han pegado, no te han violado y no te han encadenado y encerrado en una habitación, pues tú has tenido una vida donde te han cuidado, donde te han dado lo que necesitabas y dices, pues mis padres han hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Pero resulta que ha habido una serie de dinámicas familiares desde siempre, que claro, como han sido desde siempre, las hemos normalizado totalmente. Y puedes ver, por ejemplo, como algo que genera mucho impacto ya en la edad adulta es cuando nos han sobreprotegido, por ejemplo. La sobreprotección es una manera muy, y además en nombre del amor, ¿no? Porque unos padres sobreprotectores eh, lo hacen por amor, por cuidar a su hijo, pero realmente lo que están es traspasando sus propios miedos y mirando más la manera de cubrir su necesidad de seguridad que las necesidades de desarrollo del niño. Entonces, mucha sobreprotección genera individuos muy inseguros, con una autoestima muy baja, con una sensación de que no son capaces, de que no son competentes, de que no pueden y además, lo que es mucho más grave, de que el mundo es un lugar inseguro, de que el mundo es un lugar peligroso. Entonces hay familias en las que la sobreprotección es tan extrema que todo es peligroso, todo es una amenaza, todo lo de fuera, ahí se genera una desconfianza a todo lo de fuera y cuando estamos en el mundo nos da miedo todo. Entonces, claro, tú dices, pues si mi madre me quería mucho, me cuidaba un montón, estaba siempre pendiente de mí, no me dejaba, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es algo que a la gente le cuesta entender porque además son madres que luego en la edad adulta siguen teniendo a sus hijos muy pegados. Hablo de madres porque la gente suele relatar esto más en función de la madre, pero puede ser un padre, puede ser un abuelo, puede ser el cuidador, ¿no? Esto se prolonga a lo largo de la vida, no te dejan volar, te están continuamente recordando los peligros que hay fuera. Cuando quieres emanciparte, de alguna manera tiran de ti para que estés aquí, porque tienen mucho miedo. Son personas que a su vez también han tenido pues, una baja autoestima, son inseguros y tienen miedo. Entonces, por ejemplo, esto es algo difícil de aceptar y de ver porque detrás de eso hay como mucho amor, ¿no? Cuando hay familias en las que hay un sistema jerárquico, por ejemplo, en el que hay mucha autoridad, en el que los límites son muy, muy poco flexibles, muy rígidos, en los que se someten, en los que una persona ejerce el poder y los demás acatan, ¿no? Entonces ahí, claro, se genera mucha rabia que se contiene porque tienes que agachar la cabeza y callar, pero creces con un resentimiento y con una rabia contenida que luego no se gestiona fácilmente. Cuando no te han permitido expresarte, no te han permitido revelarte, pues luego hay explosiones de ira o rabia contenida y no saber poner límites a los demás, conductas de sumisión ante todo el mundo y sobre todo mucha frustración, ¿no? Y miedo a la autoridad, miedo a decir lo nuestro, ¿no? Entonces no hace falta que te hayan pegado o que te hayan castigado mucho, simplemente con estos estilos tan autoritarios y donde hay como una jerarquía en la familia, esto ya hace mucho daño también. Familias en las que parece que todos van a una, ¿no? Familias como súper unidas y que a priori pues parece que todo muy bien porque se llevan súper bien, hay mucha unión, pero ahí no se desmarca nadie.
Ahí todo el mundo va a una. Parece que cada vez que alguien va a hacer algo necesita la aprobación de la familia y se tiene que hacer ahí como un consejo familiar para que las decisiones se tomen conjuntamente, ¿no? Entonces ahí no hay independencia, no hay individuación, no, lo único que hay es grupo y cohesión, pero luego cuesta establecer relaciones, por ejemplo, de pareja, independientes de esta familia, estas parejas bueno, que antes tienes en cuenta a la madre y al padre que a tu pareja, o que te cuesta tomar decisiones ya en tu vida personal sin tener la aprobación de tu familia nuclear, ¿no? Familias, obviamente, donde hay adicciones, por ejemplo, puede haber mucho amor, puede haber cosas muy buenas, pero cuando uno de los cuidadores tiene una adicción, o incluso uno de los hijos, porque que un hermano tenga un problema de adicción fuerte, pues ya genera con situaciones muy tóxicas en la familia, ¿no? Adicciones, la falta de comunicación. Hay familias en las que la comunicación es muy deficiente, en la que no se abordan los temas importantes, en las que se evita todo el tiempo hablar de lo importante y se establecen relaciones como muy superficiales, ¿no? Y luego, en contraposición con la sobreprotección, está la falta de límites. Está las familias en las que los límites no existen o están muy poco claros, donde cada uno puede hacer, y también estos son familias que lo justifican mucho como pues yo doy autonomía y confianza a mis hijos y libertad, pero cuando nos estamos desarrollando es muy importante tener unos límites claros, porque si no, lo que se genera es una ansiedad muy grande por no tener delimitado el camino por el que tenemos que ir. Y también son niños que crecen sintiéndose que son poco importantes porque no se han preocupado de ellos, porque no se han sentido pues guiados. O esto pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Cuando de repente pues se da demasiada libertad, es difícil, es un equilibrio difícil de mantener, pero también se ve muchísimo. Y ahí también es difícil de asumirlo, ¿no? Porque dices que no me hicieron nada malo, si me dejaban hacer lo que yo quería, si me permitían todo, confiaban en mí, pero es que no te pusieron límites, no hubo disciplina, no hubo unas guías claras, ¿no? Entonces, también ahí las personas se sienten como abandonadas y sienten que no les importan a sus padres, que no les importan a sus familias. Y además, a diferencia de la familia en la que todos van a una, pues aquí, claro, cada uno va a su aire, cada uno hace lo que quiere y parece que a los demás ni les importa. Entonces, esto también tiene un impacto fuerte en la autoestima y en temas de ansiedad, se ve mucho también. Eh, los roles invertidos, cuando los padres no tienen la madurez suficiente o cuando hay algún problema en la familia y los hijos acaban asumiendo el papel de cuidadores de sus padres, porque yo que sé, en familias, pues por ejemplo en divorcios pasa muchas veces, o en familias en las que hay una enfermedad o hay esto genera mucho sufrimiento porque al final un niño o un adolescente o un joven lo que necesita es tener unos padres, no ser de repente él el responsable o sentir que tiene esa responsabilidad y no hace falta que te la den formalmente. Las dinámicas se dan para que acabe siendo el hijo el que se siente responsable del padre, porque el padre o la madre no han tenido la responsabilidad suficiente de asumir sus problemas y claro, pues pasa esto. Y eso es muy complicado también. Y luego, la reina de las conductas tóxicas es la manipulación y el victimismo. Esto, bueno, lo vemos por todas partes, ¿no? El victimismo y la manipulación generan muchísima culpa. Cada vez que haces algo o que dices algo o que te vas o que tomas una decisión, entonces hay esa victimización, esa actitud en la que entramos por amor, porque los queremos, porque es nuestra familia y que está detrás de muchísimo sentimiento de culpa siempre. Y luego, bueno, familias en las que, pues lo que te decía al principio, ¿no? En las que todo se cuestiona, donde nos sentimos juzgados, donde cada decisión que tomamos parece que no hay ya como adultos que no somos competentes para tomar nuestras decisiones y todo se cuestiona, todo se juzga, el sentirte continuamente juzgado
por las personas que más te deberían apoyar, es muy duro, es muy duro. Entonces, bueno, seguro que algo me dejo por ahí, pero bueno, los secretos familiares, estas familias en las que hay muchos tabús, muchos secretos, entonces hay algo allí, pero no se habla y esto puede generar también, bueno, dinámicas así un poco insanas. Mientras lo estás compartiendo, que yo creo que es justo lo que has dicho, ¿no? Pues puede ser que te dejen muchas cosas, pero desde luego que está súper completito, porque yo creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast, yo creo que hay dos tipos de personas que están escuchando este podcast. Quienes lo tengan claro o que gracias a este podcast hayan podido detectar algunas conductas que estaban normalizadas y que dices, ostras, mira, quizá esto que me pasa tiene un origen, tiene un sentido y validarnos también un poco desde ahí. O personas que no se sientan identificadas así de primeras o no se sientan identificadas, pero tengan personas en su entorno que sí. Y yo creo que a mí personalmente me está pasando un poco esto, ¿eh? Tengo personas en mi entorno que he conectado tanto, Juana, con lo que estás compartiendo y sé el dolor que hay detrás y es súper doloroso, que al final es volver un poco a lo que decíamos antes.